lo que parece bastante claro es que, dada la cantidad de manifestantes, y ha habido manifestaciones de 1 millón de personas, no parece que la población esté especialmente en contra de sus gobernantes, igual que en Libia. Assad se paseaba por la calle sin escolta. Gaddafi se paseaba en coche descubierto. El 12 de octubre, aquí tenéis la Plaza de las 7 Fuentes en Damasco, una manifestación con 1 millón de personas, documentada con panorámicas, no con titulares. Fue cuando la Liga Árabe echó a Siria de la Liga Árabe. Eso no son fotos fraudulentas. Esa gente estaba realmente ahí. Igual que en Libia. Manifestaciones de más de 1 millón de personas, que naturalmente los medios se ocuparon de no transmitirnos. En Trípoli, por ejemplo, el 1 de junio. Y los medios estaban allí. Esta es la terraza de los edificios. Ahí están toda la prensa, filmando y riéndose. Porque en su mayoría eran espías, como todos los corresponsales de guerra, normalmente. Por lo tanto, sintetizando, tenemos que las informaciones, los medios de desinformación masiva, internacionales y locales, se nutren de Al Jazeera, cadena de televisión de Qatar, fiel aliado de los Estados Unidos, y Al Arabia, cadena de la televisión saudí, de la familia saudí, más que fiel aliada de los Estados Unidos, porque son ellos los que han puesto a una familia y han creado un país para ellos, realmente, en la historia. Y de asociaciones sirias de derechos humanos, que mandan sus informes, normalmente desde Londres. Como el Centro de Damasco para estudios sobre los derechos humanos y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. A su vez, esa información va a las asociaciones de derechos humanos internacionales, y es con lo que me voy a meter ahora, porque el papel que están jugando es realmente nefasto. Y las interrelaciones que tienen con el poder político y económico están bastante claras. Es lo que, ¿cómo vamos? Sí. Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, empecemos por Human Rights Watch, que es una de las más importantes. Casi todos sus informes no son más que recolecciones de relatos, de testigos, rumores, alegaciones, y muchas veces, en general, de miembros de la propia oposición, que no tienen ninguna evidencia. Para Human Rights Watch, la conclusión de sus investigaciones está predeterminada. Ellos van a justificar una conclusión que ya tienen. En Libia, concretamente, la destitución de Gaddafi era un hecho. Ellos lo único que hicieron fue poner unas coartadas convincentes, nada más. Otro ejemplo que seguí de cerca fue durante la guerra de Osetia, y que está en este libro que hice en aquella época. Solo que en ese caso era el presidente de Georgia y había que ponerlo en el poder, era al revés. El presidente de Georgia fue puesto en el poder por la Open Society del multimillonario Soros, que veremos que tiene íntimas relaciones con las asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch, ¿quién lo paga? Bueno, esto está sacado de su propia página, aparte de que haya otras financiaciones negras y secretas, pero esta es la página de ellos. La Open Society de Soros. Ahí está.
Hay otra interesante, la MacArthur, Atlantic, la Ford. Amnistía Internacional. Luego volveremos sobre las conexiones. El director, entrevistado en la supuestamente progresista Democracy Now!, reconoce que nunca ha estado en Libia, ni él ni nadie de su organización. Entonces, bueno, ¿de dónde sacan las informaciones? Ellos mismos lo dicen, principalmente de Londres, de países vecinos y a partir de una amplia red de corresponsales en Siria, que no pertenecen a la organización. Y reconoce que una de las fuentes es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el director. Ya lo vimos antes. Amnistía Internacional. Esta señora, Susan Nossel, es la nueva directora ejecutiva de la Asociación Amnistía Internacional en Estados Unidos. Su currículum es muy interesante, porque tiene todos los ingredientes que hace falta para no creerse nada de lo que dice. Por ejemplo, trabajó en el gobierno de los Estados Unidos, trabajó como asistente de Richard Holbrooke cuando era embajador ante la ONU, trabajó en los medios de desinformación, en esta empresa de medios, Bertelsmann Media Worldwide, trabajó en las instituciones financieras, nada menos que para el Wall Street Journal, el periódico de los ricos, y lleva un montón de años trabajando en Amnistía Internacional, no es una recién llegada. Por ejemplo, es responsable de las campañas de demonización de Irán, de Libia y de Siria. Es una de las que ha contribuido a la guerra de Libia. Es ejemplar, veis que están todos los ingredientes. La organización humanitaria, la economía, el control de los medios y el gobierno y los políticos. Perdón, no le falta nada. Él observa, vamos ahora con las asociaciones sirias. Hay muchas más, pero he cogido dos de las internacionales y vamos a ver las sirias. El Observatorio de los Derechos Humanos Sirios está basado en Londres, dirigido por Rami Abdel Rahman. No he encontrado ninguna fotografía de este señor. Muy curioso. Normalmente cuando se buscan las fotos se encuentran. No hay. Así que he puesto otra. Me ha dado más remedio. Es uno de los dirigentes de la organización Hermanos Musulmanes, según el profesor de historia italiano que mencioné antes, que tiene una guerra declarada con Siria desde hace 30 años. No es una organización para nada fiable. La otra organización, Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco. El director es Radwan Ziadeh, que tiene esta desgraciada cara. Este sí le encontré. Es también director del Syrian Center for Political and Strategic Studies de Washington. Es miembro de la asociación Middle East Studies y además, lo último que he encontrado es que también del Carr Center for Human Rights de la Universidad de Harvard. Julien Tail, periodista francés, dice que el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco es el organismo principal de la NED. Ahora veremos qué es la NED. Y forma parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también veremos ahora, vamos de abajo arriba. Financiada por la NED. Aquí tenemos, por lo tanto, que las dos organizaciones sirias, que son estas dos organizaciones sirias, son las que proporcionan los informes a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch. Y las dos son bastante poco fiables.
una basada en Washington y la otra en Londres, y con individuos, uno que es un fundamentalista islámico de la rama dura, y el otro que está en relaciones con instituciones claramente, bueno, más claramente. Mirad, aquí está. ¿Qué es esto? Esto es una reunión en Chatham House. Chatham House es el Real Instituto de Asuntos Internacionales británico, que se fundó en 1920. Es el homólogo del equivalente en Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores, que se fundó al año siguiente, en 1921. Estos institutos son los que dirigen la política internacional realmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. No se esconden, los miembros son públicos, son ellos los que colocan a la gente en el gobierno, a la gente que tiene que estar. Esa es una reunión en ese instituto. La Federación Internacional de los Derechos Humanos, a la que pertenecen todas estas organizaciones, tanto las internacionales como las sirias. Y la Libia, la Liga Libia de los Derechos Humanos, también pertenecía. Como reconoció su director, el director de la Liga Libia, en un vídeo que hemos puesto a disposición también, o el enlace en nuestra web, todos nos conocemos. Son amiguetes, se reúnen. De hecho, en el caso de Libia, el Consejo Nacional de Transición y la Liga Libia de Derechos Humanos tenía cinco miembros comunes, que estaban en los dos. Uno de ellos, además estaba relacionado con Bernard Reich de la Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Y este otro se había formado en Estados Unidos, por ejemplo. Luego tenemos a Union Watch, el Observatorio de la ONU, que es otro organismo internacional de defensa de los derechos humanos. Este está más ligado con los sionistas, concretamente por el American Jewish Committee. Su actividad antisionista es descarada. Por ejemplo, han pedido que a este venerable anciano de más de 80 años, que es Richard Falk, pero que aún así, a pesar de esa edad, es el relator especial de la ONU, es un relator especial de la ONU para los territorios palestinos, y se ha pasado toda su vida defendiendo a los palestinos, ha pedido que le expulsen por sus ataques a Israel y por haber cuestionado el 11 de septiembre, la versión oficial del 11 de septiembre. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha pedido que desde el principio del problema libio o sirio, que se abra un expediente en la Corte Penal Internacional, lo cual, como sabéis, en Libia se consiguió por la represión. Vamos a pasar un poco rápido. El informe que acaban de sacar la semana pasada acusan al gobierno y a las fuerzas de seguridad sirias de cometer crímenes contra la humanidad, a pesar de que en el Consejo Rusia, China, Cuba y Ecuador vetaron. No vetaron porque ahí no hay veto, pero votaron en contra. Y 6 países no votaron, y son 30. Hubo un montón de protestas, aquí tenéis algunas recogidas, vamos a pasar, de analistas internacionales, como que el informe no tiene ningún valor, puesto que las fuentes, como acabamos de ver al principio, no son válidas. ¿De dónde sacan todos los muertos? ¿De la lista del listín telefónico? Y los que estaban vivos, como esta. Y esta es de los peores, porque encima decapitada. La Corte Penal Internacional también tiene su parte en esto.